Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a otra noche de impactos de la Iglesia de RIB, Reino y Visión en Bogotá, Colombia. Sean todos bienvenidos a este ratico de conocimiento y de compartir en nuestra iglesia. Un saludo a todas las personas que se empiezan a unir en este momento a la transmisión. Un saludo a todos los que empiezan desde ahí a unirse. También saludamos a nuestros pastores, saludamos a nuestra pastora Blanca Primiciero, a nuestro pastor Gilberto Muñoz, desde aquí, desde esta ciudad. También a las personas que se conectan. Hola, Eduardín, ¿cómo estás? Y bueno, ya tenemos varias personas. Jesús Pérez, buenas noches, bienvenido. Y bueno, continuamos hablando en este mes del tema que ven ahí ustedes en la pantalla. Se llama Haga la llamada y está basado en un versículo muy conocido por todos nosotros, que está en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy buenas noches a Marcela Sánchez, bienvenida. Y bueno, en esta noche quiero hablarles un poquito en el marco de este tema de haga la llamada. Creo que ya todos nos hemos puesto en contexto que haga la llamada. ¿A dónde? Hacer la llamada, hacer una llamada de clamor. ¿A quién? A Dios, a nuestro Señor. Hola Win, bienvenido. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Daniel capítulo 6. Vamos a mirar una historia muy conocida, la historia de Daniel, del profeta Daniel, cuando estaba en cautiverio durante el reinado del rey Darío. Esta es una historia que muchos conocemos, ya sea del credo que seamos, ¿cierto? O algunos lo conocemos desde la escuela dominical, otros lo conocen desde el tiempo de la Biblia ilustrada, otros lo conocen porque los abuelos se los han contado. Hace parte como de la cultura general de una cultura religiosa como la nuestra, una cultura colombiana. Y quiero hablarles hoy de la historia de cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones en el reinado del rey Darío, como les decía. Y esa historia usted la encuentra en Daniel capítulo 6. Y voy a estar tomando algunos versículos y los pongo en contexto rápidamente. Era el reinado del rey Darío. Este rey mandó una orden de un edicto real en el cual quería que nadie adorara a ningún otro dios y que nadie se postrara ante ningún dios aparte de él mismo. Pero nuestro personaje el día de hoy, que se llama Daniel, era un ejemplo de cosas que vamos a hablar el día de hoy, ejemplo de persistencia, ejemplo de resistencia, esa palabra que está tan ahora en auge en nuestro contexto colombiano, la palabra resistencia. Daniel fue un ejemplo de constancia, de lealtad y de fidelidad, porque a pesar que él era una figura importante en este reinado del rey Darío, él decidió mantenerse fiel y siempre leal a Dios, al Dios de Israel. Y nos cuenta la historia, ustedes lo empiezan a leer en el versículo 1, y dice que muchos de los que trabajaban también con Daniel empezaron a tenerle envidia porque era mucho más capaz de hacer mejor las cosas que los demás, ¿cierto? Y encontraron que la única manera de poderlo afectar, de poderlo de pronto hacerle un mal testimonio o una mala imagen, era a través de la parte de su creencia, porque sabían que él amaba a Dios sobre todas las cosas y que no se iba a arrodillar ni que iba a rendir culto a ningún otro Dios aparte del Dios de Israel. Entonces, por lo tanto, crearon la ley de que solamente las personas se podían arrodillar frente al rey Darío. Cuando Daniel escuchó esto, quiero que empecemos a analizar. Entonces, por favor, mire el versículo número 10. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas cerradas, ¿sí? No, dice, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios.
Me llama mucho la atención aquí porque no es la primera vez que se utiliza el adverbio siempre o la expresión usualmente o la palabra como o la expresión como de costumbre. Dice que Daniel, cuando escuchó este edicto real, esta orden real en la cual no podía seguir practicando y orándole a Dios, dice que él hizo todo lo contrario. Y lo que él hizo fue que abrió las puertas de su casa, las ventanas, ¿cierto? Se arrodilló en la parte alta de la casa. En otras palabras, él no le dio miedo seguir exhibiendo lo que estaba haciendo y orándole a Dios. Y me llama mucho la atención y les decía que Daniel es un ejemplo de que de persistencia, resistencia, constancia, lealtad y fidelidad, porque la última parte de ese versículo dice que oraba 3 veces al día, dice tal como era su costumbre o tal y como siempre lo había hecho. Y a veces a nosotros nos pasa así. Cuando nos dicen haga la llamada, nos imaginamos que es solamente una vez. Nos imaginamos que la llamada es solamente una vez. La llamada al cielo por auxilio, la llamada al cielo por ayuda, la llamada o la oración que hacemos delante de Dios, nos imaginamos que va a ser una única vez y para siempre. Y resulta que Daniel nos enseña aquí que es un ejemplo de disciplina y de constancia. Dice, oraba tal y como siempre lo había hecho. Él no nos dice la historia que él empezó a orar solamente cuando escuchó este edicto real y le entró el afán y la preocupación, ay, ahora sí toca orar, como nos pasó a muchos de nosotros. Se vino una pandemia, ahora sí nos tocó orar. Se vino la escasez, se vinieron los problemas sociales en Colombia, ahora sí nos tocó orar. No lo cogió por sorpresa este edicto real, por el contrario, empezó a alimentar su rutina que ya tenía con Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que era la única vez y la primera vez que Daniel estaba orando? Porque no nos registra ningún otro momento en que Daniel hubiese orado así. Pero en ese momento el pueblo de Israel era cautivo. Y yo me imagino que Daniel años atrás tuvo que haber orado para que, Señor, por favor, liberta a tu pueblo. No permitas que el rey Darío gane la guerra y no permitas que esta cultura venga a invadirnos a nosotros. ¿Y qué pasó? El rey Darío los invadió, los sitió y los puso cautivos a él y a su pueblo. Ahora, cuando empezaron todas esas personas a ponerlo en contra del gobierno, ¿ustedes no creen que Daniel en medio de esas oraciones que hacía a lo largo de los días, no creen que él también oraba y decía, Señor, por favor, guárdame, protégeme, no permitas, guárdame mis enemigos, mira esas personas, esos compañeros de trabajo que me están haciendo la vida imposible, yo te pido que por favor tú permitas que esta ley que ellos están queriendo poner en contra de alabanza de tu nombre sea quitada? ¿No creen ustedes que él también hizo esa oración? Pero desafortunadamente esa oración tampoco fue resuelta, tampoco hubo una respuesta como él la esperaba. ¿Por qué? Porque fueron cautivados y porque la ley finalmente salió, el edicto real finalmente salió. Y usted empieza a leer la historia y hay muchos ejemplos en los cuales en la vida de Daniel usted dice, bueno, Daniel, porque él fue el mismo que decidió no comer de la comida del rey, sino mantenerse con frutas y verduras. Y yo me imagino que él a lo largo de su vida, y no estamos hablando de una persona vieja, estamos hablando de un joven, de un adolescente prácticamente, y yo me imagino que él a lo largo de su vida en todo este libro de Daniel, antes de este problema que hubo legal en que le iban a impedir que orara, él tuvo que hacer muchas oraciones, él tuvo que hacer varias llamadas de auxilio a Dios. Y usted lee la historia y usted se da cuenta que no hubo en muchas de ellas respuestas. ¿Por qué? Porque hubo la cautividad del pueblo, porque hubo la esclavitud, porque hubo también emergieron estas leyes en contra de la adoración a Dios. Y yo imagino que Daniel, como oraba 3 veces al día, pues tenía muchas cosas por las cuales orarle a Dios. Y una de esas cosas era precisamente eso que les vengo relatando. Pero me llama la atención que él siguió haciendo las llamadas al cielo. Él siguió insistiendo, él siguió siendo persistente y constante y disciplinado en su rutina de oración. Entonces nos cuenta la historia que finalmente él hizo esta oración, él volvió a hacer la llamada, él se volvió a conectar al cielo, él volvió a decir, voy a seguir orando como siempre lo he hecho. Y resulta que en esta ocasión tampoco fue la oración resuelta ni respondida. ¿Por qué? Porque imagino que en esta oración, cuando él ya supo que lo iban a arrestar, él empezó a orar. ¿Qué creen ustedes que pudo haber orado Daniel?
Señor, ayúdame, protégeme, no permitas que me arresten, no permitas que me vayan a echar en el foso de los leones, etcétera. Así como nosotros a veces le decimos, Señor, no permitas que esto pase, protégeme, guárdame, cuídame. Tu palabra dice esto, tu palabra dice lo otro. Yo te pido que tú pongas un cerco de protección alrededor mío. ¿Y qué sucede? A veces nos suceden cosas negativas, ¿cierto? Y decimos, bueno, pero entonces, ¿dónde está la respuesta? Si yo estoy llamando y estoy llamando y estoy clamando y estoy marcando ahí el número del cielo, ¿por qué no me responde o por qué no hay respuesta? Esta historia en particular me llama mucho la atención porque nos cuenta que los funcionarios llegaron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y de esa manera fueron directo al rey. ¿Y qué hicieron? Lo sapearon, como decimos aquí en Colombia. Lo echaron al agua. Y le dicen, le echaron la cizaña. ¿Acaso, rey, usted no mandó una ley que decía que todo aquel que ore a otro Dios fuera de usted sea echado en el foso de los leones? Y el rey dijo que sí. Y le dijeron al rey, bueno, ese hombre que está haciendo eso es Daniel, que sigue. Y mire lo que mire lo que los mismos malos reconocieron, versículo número 13. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Me quiero concentrar en el verbo seguir. Sigue. El versículo 10 nos decía siempre. Este dice seguir. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. ¿Qué dirá la gente que no conoce a Dios, pero que nos conoce a nosotros y que saben que nosotros decimos conocer a Dios? ¿Podrían ellos decir eso de nosotros? Es que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Pepito y Pepita sigue orando a su Dios. Sigue orando, sigue siendo fiel. ¿Podrían decir eso de nosotros? ¿O dirán por el contrario, no, ese es el que más se ha quejado en ese tema, en este tiempo de pandemia? Es el que más se ha quejado, el que más ha dicho que está difícil, es el que más genera pleitos. Es el que más tiene cara de angustia. O podrán decir de nosotros, siguen orando a su Dios 3 veces al día. Siguen orando y siguen estando haciendo la llamada 3 veces al día y orando a Dios. Por eso les decía que es un ejemplo grande de persistencia. Entonces, dice aquí el versículo número 14, que al oír esto el rey se angustió muchísimo. El rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo en el cual salvar a Daniel, pero no lo encontró porque ya la ley estaba firmada. Entonces, mire lo que le dice el rey, versículo número 16. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Les pregunto, ¿la oración de Daniel, la llamada de Daniel fue respondida? ¿Le contestaron al teléfono a Daniel en esa oración que él haría? ¿Usted qué se imagina que él estaba orando antes de que lo arrestaran? Ahí los leo en sus comentarios. ¿Qué creen ustedes que estaría orando Daniel antes de que lo arrestaran? Si a usted y a mí nos dijeran, no, es que vamos a hacer un allanamiento en su casa porque encontramos que usted lee la Biblia, por ejemplo. O vamos a ir a arrestar a su casa, o usted va a tener problemas legales porque se está congregando en una iglesia en ese momento. ¿Qué creen ustedes que estaría orando Daniel? Lógicamente estaría orando, por favor líbrame, por favor ayúdame. La misma Biblia lo dice, que él estaba orando a Dios que lo ayudara. Pero a los ojos de Daniel en ese momento cuando lo arrestaron, su llamada no fue respondida, su oración no tuvo efecto. Y es un sentimiento muy común para todos nosotros. A veces hacemos oraciones que no tienen ningún efecto aparentemente. ¿Y qué pasó? Para los ojos de Daniel, su protección, su oración no tuvo respuesta. Bueno, algo sucedió, se cerró absolutamente todo. Disculpen los que estaban ahí escuchando. Retomamos, esperemos que empiecen otra vez a unirse, porque algo pasó con la red y se cayó la transmisión. Les estaba diciendo que algo sucedió con la transmisión y se cayó a mitad. Ya estábamos aquí por terminar. Ya se están conectando otras nuevas personas. Ángela, bienvenida, buenas noches. Estamos analizando el caso de Daniel en el capítulo 6 del libro de Daniel, hablando de Daniel haciendo la llamada al cielo. Entonces les estaba diciendo que en el versículo número 13, aparentemente la oración que Daniel hizo por protección no le sirvió de nada porque él resultó siendo arrestado. Y posiblemente él estaría orando antes, no permitas que me arresten, Dios, no permitas que esto suceda, por favor ayúdame, por favor libérame. Pero finalmente lo arrestaron.
Entonces, quiero hacer hincapié en que las personas que le estaban, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Marcelita, buenas noches. Nos quedamos sin transmisión de un momento a otro. Se cerró aquí en mi celular, se nos cerró el Facebook intempestivamente, por eso quedó la transmisión cortada. Pero bueno, estábamos entonces hablando sobre Daniel y les decía que las personas que le tenían envidia a Daniel, ellos mismos reconocieron que Daniel seguía orando. Entonces hemos analizado el versículo número 10, donde decía que Daniel siempre oraba. Ahora el versículo número 13, donde los malos decían y reconocían que esta persona que amaba a Dios seguía orando. Aparentemente para Daniel su oración no fue respondida, su llamada no fue contestada. ¿Por qué? Porque lo arrestaron y nos cuenta el versículo número 14. Entonces finalmente el rey Darío ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo, que tu Dios, y póngale cuidado a esto, a quien tú continuamente le sirves, él te libre o él te rescate. Y ahora quiero centrarme en la palabra, así como nos hemos centrado en siempre, nos hemos centrado en seguir, ahora quiero centrar en continuamente. No dice a quien tu Dios, a quien tú empezaste a orar cuando empezó el problema. No dice a tu Dios a quien tú empezaste a llamar cuando empezó la pandemia, cuando empezó el problema de escasez, cuando empezó la dificultad familiar, cuando empezó el estrés. No dice que tu Dios a quien tú sirves tan continuamente, tan fielmente, Él te rescate. ¿Podrían decir eso de nosotros? ¿Que nosotros también servimos a Dios continuamente? ¿O es solamente cuando tenemos que apagar un incendio repentino en nuestra vida? Y me llama la atención porque eso no lo están diciendo personas que creían en Dios, lo están diciendo las personas que pertenecían al reinado del rey Darío, que eran personas que no servían a Dios. Eran personas que no amaban y no reconocían a Dios como el único Dios verdadero. Me llama la atención porque el impacto que Daniel tuvo por su consistencia, por su resistencia, fue tal que impactó a un rey, como el rey Darío. Entonces le dijo el rey Darío, a quien tú sirves tan fielmente, él te libre. Nos cuenta la historia para ir avanzando, que finalmente echaron a Daniel en el foso de los leones, que finalmente le pusieron una piedra y sellaron el foso, y pues abajo que había muchos leones. Nos cuenta la historia que en el versículo número 19, que muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó rápido, yo creo que ni se bañó, ni se arregló, ni desayunó, y se fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, y vuelve y le repite lo mismo. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, continuamente, rescatarte de los leones? Estas son las expresiones que quiero que nos queden en nuestra mente el día de hoy. Siempre, seguir, continuamente, fielmente, porque la llamada a Daniel no la hizo solamente en el momento del problema. Y como les decía, aparentemente para él, cuando lo echaron en el foso de los leones, él dijo, Dios me dejó morir. Él pudo pensar, Dios me abandonó, mi llamada no fue respondida, Dios no me contestó el teléfono, Dios no me respondió mis oraciones, porque le pedí que no permitiera que Darío nos cautivara y nos cautivó. Le pedí que esa ley no saliera en contra de nosotros los que oramos a Dios y la ley salió. Le pedí que me protegiera de los enemigos y de esta ley, que no me arrestaran y me arrestaron. Le pedí que no me echaran en el foso de los leones y me echaron. Imagínense cuando Daniel estaba cayendo en el foso de los leones o estaba entrando al foso de los leones. Esos pudieron haber sido los pensamientos, y son pensamientos muy similares a los que nosotros tenemos en el día a día. Dios no me ha librado, Dios me dejó solo, Dios no me respondió. Pero mire que la constancia y la resistencia de Daniel, y finalmente su oración sí fue respondida, pero no fue respondida en el tiempo y en la forma que él estaba esperando. Dice que Daniel respondió, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Y aquí es donde vemos que hacer la llamada con constancia, con resistencia y ser
leales, fieles, y utilizar las palabras de siempre, las palabras de seguir, de constancia, de fidelidad, de continuamente, sí tienen un resultado, sí tienen una respuesta. Por eso es importante que usted y yo, en este mes de mayo, que está por la mitad, hoy 20 de mayo, tengamos en nuestra cabeza que la llamada se hace siempre. Que la llamada no es un ejercicio, la llamada a Dios, la llamada al cielo no es un ejercicio que se hace solamente para tapar un hueco que ocurre en un momento inesperado en nuestra vida. Hoy hemos visto que Daniel fue un ejemplo de constancia, no solamente porque él siguió orando y siguió creyendo, sino que lo venía haciendo desde muchos años atrás. Ojalá usted pueda leer el libro de Daniel. Mucho tiempo atrás él hizo muchas oraciones y usted no ve que esas oraciones hubieran sido respondidas. La única oración que fue respondida y fue en el último momento fue la oración que él hizo, me imagino que entrando al foso de los leones, porque Dios nunca le respondió antes. Dios nunca le respondió ni dijo, ay, está bien, no vas a ir al foso de los leones. No, entró al foso de los leones. Estuvo cerca con los leones, estuvo ahí en la boca de los leones. Pero la diferencia es que Dios lo liberó y que Dios no lo dejó morir, que Dios no lo abandonó. Por eso es importante en este mes que sigamos haciendo la llamada, que sigamos haciendo la llamada, no una, no dos, ni tres, sino muchas veces. Sigamos siendo insistentes porque a Dios le encantan los hijos leales, a Dios le gustan los servidores y las personas que lo buscan no solamente porque le apague un incendio, sino porque Él ama a las personas que son fieles, las personas que son leales. Aquí nos tenemos en los comentarios que la pastora dice, me tienen espera con la música del cielo. Sí, señora, a varios. Por aquí Liliana dice, terrible el trayecto al foso. Claro, si nosotros ponemos a analizar, hizo muchas oraciones antes de llegar a ese punto. Y cuando iba entrando al foso, humanamente, Daniel era un humano, pudo haber dicho, Dios me dejó morir. Pero nos alegramos porque esta historia termina contento. Y dice que Dios envió a su ángel para que lo rescatara. Y mira el resultado de esto. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. ¿Sabe? Usted y yo podremos estar en la situación más difícil, en el foso más profundo, pero no tendremos ni un solo rasguño, porque hemos confiado en Dios como lo hizo Daniel. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Y la conclusión no es alegrarnos por la muerte de esas personas, pero sí es alegrarnos porque el rey Darío, que era un rey pagano, por la persistencia y por las continuas llamadas que Daniel hizo al cielo hasta que le respondieron, dice que él hizo un nuevo edicto real. Y ese edicto decía, paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Mire, del Dios de Daniel. Era personal el impacto que hizo, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos, en la tierra, y Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Entonces miren cómo este impacto de las llamadas persistentes de Daniel a lo largo de su vida hasta el último minuto hicieron que una persona pagana predicara del Dios viviente, hicieron que una persona pagana pudiera reconocer que Dios es el Dios verdadero y es el único que permanecerá para siempre. La pregunta es, ¿las personas que nos conocen a nuestro alrededor podrían, por nuestra persistencia, nuestra lealtad, por nuestro ejemplo de disciplina y de estar continuamente sirviendo a Dios, podrían también decir esto un día de nuestro Señor? Entonces, les dejo esto como conclusión. Hagan y sigamos haciendo la llamada. No desfallezcamos. Daniel lo metieron al foso. A usted y a mí nos pueden meter en un foso también espiritual. Podemos estar en una situación oscura y profunda y fea y que no nos guste. Pero aún ahí Dios nos va a rescatar. Dios no le respondió la llamada a Daniel antes del foso. Posiblemente Daniel pensó, no me ayudaste, me dejaste, pero Dios es fiel y Él nunca miente.
Y a todas las personas que se conectaron en el día de hoy les agradecemos por su conexión, por su asistencia a este live. La iglesia Reino y Visión en Bogotá, Colombia les da un gran saludo de parte de nuestros pastores, Blanca Primiciero y Gilberto Muñoz. Esperamos que puedan pasar una muy buena noche. Y si usted quiere hacer una llamada al cielo porque dice yo necesito de ese Dios, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador. Sé que moriste en la cruz del Calvario por mí. Te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero saber que tú estás conmigo hasta el día del fin. Yo quiero que tú estás conmigo aún en mis fosos más profundos, cuando estoy rodeado de leones. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y Dios, te pedimos en esta noche que tú nos cubras, que tú nos cuides, nos protejas. Que, Señor, haya un descanso y una feliz noche para todas las personas que hemos escuchado tu palabra y para sus familias y para nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches para todos y recuerden, sigan haciendo la llamada al cielo porque el cielo siempre va a responder. Buenas noches.